cuando no hace nada malo? Muchas veces nos pasa. La culpa es algo con lo que todos lidiamos en nuestra vida en ocasiones y algunas personas saben cómo lidiar con ella y otras no. Si no sabe cómo lidiar con la culpa, puede ser muy devastador para su vida y muchas personas tienen dificultad en su vida porque no saben lidiar con la culpa. En un grupo de unas 500 personas se hizo un sondeo y les hicieron esta pregunta. ¿Qué experimenta al sentirse culpable? Las respuestas fueron más o menos así. El castigo de Dios. Dios me va a castigar por algo que hice en el pasado. Dios me va a juzgar. Tendré un accidente en mi auto. Mi bebé va a nacer deforme. Las cosas van a ir mal en la vida. Las otras respuestas fueron algo así. Depresión, un sentido de inutilidad, baja autoestima, vergüenza. El otro grupo de respuestas fueron esto: rechazo y aislamiento. Todos esos sentimientos son devastadores y creo que la gente va por la vida sintiendo esto en un grado u otro en gran parte de su tiempo, ¿bien? Quisiera que me acompañe a un versículo ahora. En Efesios capítulo 1, versículo 7, recordará que se nos ha dicho cuál es nuestra relación con Cristo, cómo se nos ha elegido. Dice así en el versículo 7, que en Él, es decir, en Cristo, tenemos redención, salvación, por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar. Y quisiera que pensemos en lo que acabamos de escuchar. Las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar al perdonar nuestros pecados, las riquezas de su gracia, no nuestro desempeño o comportamiento, ni nuestras promesas, sino las riquezas de su gracia. Bien, una de las mejores formas y quizá uno de los primeros pasos para superar cualquier dificultad es comprender qué la causa. Quisiera que pensemos unos momentos esta mañana. Pensemos en esta idea de luchar con la culpa. Y quiero que pensemos en la fuente de esta culpa, es decir, ¿de dónde viene? Cualquiera sabe de dónde viene, del pecado. Bueno, si toda culpa tuviera su origen en el pecado, sería muy sencillo lidiar con ella, pero no es cierto. No todos los sentimientos de culpa provienen de un acto de pecado. Estos sentimientos provienen de diferentes aspectos de la vida y diferentes cosas, y así comenzaré solamente diciendo, de acuerdo con este pasaje aquí, donde dice que escuché que tenemos redención por su sangre, tenemos perdón de las transgresiones de nuestros pecados, y todo eso es resultado de la gracia de Dios. Bien, si ese es el resultado de su gracia, algo que debemos considerar en todo este tema de la culpabilidad es el hecho de que a veces, una de las razones para sentirnos culpables no tiene nada que ver con el pecado. Tiene que ver con una visión errónea de Dios. Y es sorprendente cómo podemos tener una visión errónea de Dios y pensar que algo anda mal y seguir juzgándonos toda nuestra vida. Comenzaré con mi propia vida en este punto. Fui salvo cuando tenía 12 años de edad y cuando fui salvo, Dios estaba muy distante de mí, recuerdo eso. Él estaba en el cielo, yo estaba aquí abajo. Y en esos años de mi vida, tuve la sensación de estar muy distante, al menos porque no tuve un padre y no tuve un hombre a quien acudir o buscar para desahogar mi corazón y sentir que alguien me amara y me cuidara. Dios de alguna manera estaba muy distante. Yo solo oraba a Él, creía en Él, confiaba en Él. Pero de alguna manera Él estaba en algún lugar lejos y yo aquí abajo, y la mayor parte del tiempo la pasé tratando de asegurarme que me escuchara y de algún modo salir adelante. Y así pasó todo un año y nunca olvidaré esto. Un día estaba solo en casa, vivíamos en un apartamento en el sótano y me estaba bañando. Era un baño muy pequeño. Y cuando terminé de bañarme, me levanté para salir de la tina y para secarme. Y así, colgando cerca de la bañera, más o menos así, en el techo, había unos cables negros y uno de esos soportes de color latón donde se enrosca el foco. Tenía que estirar la mano y sostenerlo y girar la perilla negra para apagar la luz. Estaba con el agua hasta mis tobillos y alargué la mano para agarrar el enchufe.
lo que habría sido un absoluto desastre, y apagarlo, y sonó el teléfono. Normalmente lo apagaría e iría a contestar el teléfono. Más bien aún recuerdo esto, más bien salí de la bañera y respondí, sonó unas 4 veces, y cuando respondí, nadie contestó. No hubo respuesta, ni pasó nada. No pensé en nada más hasta que regresé al baño, y ahí estaba la puerta, aquel foco colgando y parte de la tina. Y fue como si hubiera visto una silla eléctrica. De repente, por primera vez en mi vida, supe que Dios no estaba en el cielo, sino que Dios estaba justo aquí. Y de repente, por primera vez en mi vida, Dios llegó a ser muy real para mí, porque supe en ese momento que estaba involucrado en mi vida, porque no había nadie al teléfono. Dios fue quien llamó por teléfono. Quizá lo hizo por medio de alguien, pero no hace diferencia. Llamó por teléfono para salvar mi vida. Bueno, me gustaría decirle que eso resolvió el asunto entre Dios y yo y de su cercanía y amistad, pero eso no es verdad. Porque pasaron los años y aún sentía el mismo tipo de distanciamiento de Él, aunque en ese momento entendí que Dios no era un Dios lejano, sino un Dios involucrado en nuestra vida. Y así, en vez de estar lejos, sabía que de algún modo estaba involucrado, pero a pesar de eso, no podía sentir esa cercanía, esa confianza en Él, porque, mire, usted obtiene su concepto de Dios de su papá. Y así mi concepto era que me dejó muy pronto en la vida. Y el segundo concepto que tuve de un padre fue que era cruel, rudo,